noches, inmensamente bendecida y feliz de poder estar contigo en este espacio con Charlotte. Soy Mildred Charlotte y te doy la más cordial de todas las bienvenidas. No te preocupes por arreglar buscar el control y verificar si es que el sonido está bien o mal. Está bien, la que tiene un poco, la que está un tanto afónica soy yo. Así que más bien difónica soy yo. Pero esto no limita mis deseos de estar en este espacio para poder compartir contigo los temas que son noticias en República Dominicana y el mundo. Bueno, hoy miércoles llegamos gracias a la señal que nos permite Cinevisión Canal 19 de estar en toda la República Dominicana y ya a través de las redes que han convertido al mundo en una verdadera aldea global, tal como señalaba McLuhan, pues esto estamos ya en todos los confines del planeta. Puedes utilizar también nuestra cuenta de nuestro canal de YouTube, donde puedes pues tener, y está ahí como tipo galería, todas y cada una de nuestras entregas. El programa de hoy es un programa que será muy interesante. Estaremos conversando con Axel Román, quien es analista político, pero primero quiero compartir contigo los temas que son tendencia en Twitter. De manera muy particular me llama la atención un caso, y es el caso de la situación que se produjo con Radamés Camacho, pasado presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, diputado y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. El pasado domingo se produjo un incidente en el cual pues este señor está en el play con su familia, un fanático le vocifera unas palabras que obviamente le molestaron porque estaba con su familia y no es un tema del cual pues nadie, ningún ser humano pueda sentirse a gusto en esa situación. Luego este fanático fue una especie como de requisa, y ese es el término que hay que utilizar por parte de las autoridades del play, es decir, quienes se encargan de lo que es ya la seguridad interna en el terreno. Estamos hablando de que él tuvo que validar que tenía los boletos de acceso y los asientos correspondientes. Al salir del juego de béisbol se produce fue apresado por efectivos de la Policía Nacional que lo trasladaron a la cárcel de Cristo Rey, mejor conocida como la 40. En esta pues permaneció la noche del domingo y en la mañana pues fue llevado ante un fiscal del destacamento, el cual pues decretó pura y simple la libertad porque no había cargos contra este ciudadano. Es un hecho que llama poderosamente la atención. Luego de esto, el presidente de la Cámara de Diputados, que es quizás esta vez que hay que destacar, que preside uno de los poderes más importantes, según establece nuestra Constitución, decía que no tenía nada que ver con este caso. Y la policía pues también se desligaba de esto, y también la liga. Y daba la sensación, cuando uno leía los partes noticiosos, era que había sido como una especie de autoencarcelarse, una medida que poco ayudó a esclarecer el hecho. Luego de esto, desde el pasado domingo hasta hoy miércoles, ha sido tendencia en las redes. El mismo tema tenía 2 y 3 tendencias, ¿no? Y hace aproximadamente unas 4 horas se hablaba de que esta noticia había generado 118 millones de alcance en Twitter, específicamente, que es una de las redes sociales que tiene pues un mayor alcance y mayor, de hecho, como redes, como dentro de lo que es ya el conglomerado, redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, se puede decir que esta es quizás la de uso más ampliado en la población. Por ejemplo, el perfil de Instagram es un perfil de la mayoría de jóvenes que se van más por el tema que tiene que ver con las imágenes, por aquello de que puedes colocar el video, puedes colocar una fotografía, pero es más visual.
En cambio, y Facebook, que ya es una red mucho más madura. Pero en cambio, la red de Twitter tiene este alcance multitudinario, multigeneracional. Hablar de que una tendencia desde el domingo en horas de la noche hasta hoy miércoles, hasta escasas, y asumo que todavía aún en este momento está 118 millones. Esta cuenta se puede explicar lo que es en comunicación una crisis reputacional a una marca personal. Es un caso que, aunque hoy fue entrevistado por los periodistas que están apostados en la Cámara de Diputados, y él señalaba de manera tajante, ya yo cerré este tema ya. Me voy a permitir, dentro del punto de vista específicamente comunicacional, dar mi posición, fijar mi posición en este caso. De entrada, cuando se produce el hecho y hablamos de que ya el mundo cambió después que aparecieron estos aparatos, después que aparecieron los teléfonos inteligentes, que permite que cualquier ciudadano, no importa la edad, no importa el lugar, pueda convertirse en un periodista, pueda convertirse en un comunicador, cuando nos decimos estrictamente en el ejercicio de ese periodismo ciudadano, es decir, de captar una información y subirla a las redes. Después que se sube a las redes, ya no hay manera de usted poder controlarlo. Se produce el hecho y luego ha sido, tal como señalado en 2 o 3 partes de nuestra conversación, ha sido tendencia. Se produjo un encuentro con los medios y ahí viene la importancia de que haya asesores. Un asesor de comunicación es alguien que le da las pautas, y si bien es cierto, nuestros políticos, y más aquellos que son de la vieja guardia en términos políticos, tienen conocimientos y muchas veces se sienten conocedores de absolutamente todo, no hacen un mejor papel. La rueda de prensa inició como una especie de storytelling, de contar una historia, de cuando yo voy al play, de cuando mi historia y demás, pero el caso que tenía que manejarse, la parte donde tenía que hacerlo, lo hizo con arrogancia. Daba la sensación de que estaba impartiendo órdenes, y eso así no funciona. Hoy, nueva vez, y después cuando dicen no sé, no tengo nada que ver con este caso y demás, no quedó bien frente a la opinión pública. Lejos de ofrecer algún tipo, sea ya de explicación real, o pedir una disculpa, o lo que usted quiere hacer, o lo que usted entendía, haber dicho la verdad de todo. Porque ante los medios lo más importante es usted tratar y hablar con la verdad. Habrá personas a quienes les guste, a otros quienes le aplaudan, pero la verdad es un intangible que la gente se ve creíble en los medios. Es decir, no tuve nada que ver con el apresamiento de estos 2 jóvenes, no tuve ningún tipo de conocimiento, no aportó nada a poder edificar o a tratar de remediar ya esa incipiente crisis hasta el lunes. Hoy, con la respuesta de ya yo cerré ese caso, lucía todavía aún más prepotente. Recordemos, es una crisis que tiene ya a nivel de marca personal, que de una manera u otra irradia lo que es ya la parte política, lo que es ya la parte partidaria. Vamos a entender, y de manera muy particular, a nuestros políticos. Las campañas, tanto las campañas electorales, se van a trasladar a los medios de comunicación, se han trasladado, o más bien voy a hablar en pasado, porque ya lo han hecho, pero en esta campaña de 2020, más aún, por un tema de costos, por un tema de que los mensajes llegan mucho más rápido, han hecho una migración de los medios de comunicación para las redes sociales. De ahí la importancia de poder trabajar y construir una imagen que resulte creíble, de trabajar una imagen que resulte amigable, pero sobre todo debe descansar en asesorías de personas que manejan esos códigos comunicacionales. Convocar a la prensa para dar ese tipo de declaraciones no era lo más recomendable. Convocar a la prensa y manejarse como que usted está dándole instrucciones,
que son compañeros quizás de un comité de base y usted tiene cierta jerarquía, porque ni siquiera es entendible de esa manera, pero usted quiere hacerlo. Pero los medios de comunicación se asume y se entienden que son entes independientes, que van en busca de la noticia, que van en busca de la información y son quienes tienen la responsabilidad de luego colocar esa información a través de las diversas plataformas que también incluyen las redes sociales. Así que la importancia de tener un asesor y ese asesor se le escuche y se le respete en muchos casos marca la diferencia en un tema tan vital, determinante e importante como lo es ese intangible que es la reputación, ese intangible que es el tener pues un discurso coherente en la población, una población que está cada vez más empoderada, una población que está cada vez más atenta y una población que ya entiende que los funcionarios están, quieras o no, bajo la lupa pública. Vamos en contacto con nuestros auspiciadores y cuando regresemos, más contenido en este su espacio con Charlotte. Ay, no notifiqué la tarjeta. Por favor, quiero notificar mi tarjeta porque me voy de viaje. Llamando al centro de contacto Banreservas, realiza tus solicitudes, consultas, reclamaciones y mucho más para que resuelvas a cualquier hora. Tu banco fuera del banco. Ay, no notifiqué la tarjeta. Por favor, quiero notificar mi tarjeta porque me voy de viaje. Llamando al centro de contacto Banreservas, realiza tus solicitudes, consultas, reclamaciones y mucho más para que resuelvas a cualquier hora. Tu banco fuera del banco.
De regreso contigo en este tu espacio con Charlotte. También es noticia en las redes, bueno, toda la atención del país está puesta en este séptimo juego de la Serie Mundial, donde dos equipos, los Astros de Houston y los Nacionales de Washington, están disputándose en una serie que en un principio, dos juegos ganados de manera consecutiva por los Nacionales, gracias al excelente trabajo que hizo y que continúa haciendo el dominicano Juan Soto, quien a propósito, cuando hubo el pase de su equipo a la Serie Mundial, tuvo que celebrar con jugo de manzana, porque aún hasta ese momento no había cumplido los 21 años, que es la edad legal en los Estados Unidos para poder pues consumir alcohol. Y los 21 años lo cumplió justamente la semana pasada en medio de la participación de su equipo. Es un juego interesante, séptimo ya definitivo, quien gane hoy pues alza con la victoria, y lo que algunos entendían en un momento que pues podría ser la diferencia de, primero una barrida de los Astros de Houston, quien hombre a hombre pues pueden considerar su mejor equipo que los Nacionales, y sobre todo con la presencia de un jugador que se crece, y si no, pregúntenle cómo pasaron a cómo pasó su equipo Houston a un Altuve, un venezolano que la verdad que aquello que le falta de tamaño le sobra en cuanto a entrega, en cuanto a la pasión con que tiene y hace pues cada una de sus apariciones en el home plate, y cómo también se maneja ya en lo que es la defensa. Pero ahora vamos a ver qué pasa esta noche, donde los dominicanos estamos pues atentos a la participación de un chico que ya ha escrito su nombre en la historia, porque 5 cuadrangulares a la edad que tiene, 21 años, es el jugador de menos edad con tener una participación tan activa y tan efectiva, ¿no? En una serie mundial. O sea que ya él tiene su nombre en la historia. También redes, pues el tema de Leonel Fernández, el tema del tuit de Margarita Cedeño de Fernández, quien ayer pues participó en la reunión del comité político, y esto pues obviamente ha generado toda una serie de situaciones. Está un tuit del ex director, el ex ministro más bien de comunicaciones de Leonel Fernández, Rafael, quien se le atribuye que es a la ex primera dama, hoy vicepresidenta. Vamos en contacto con nuestros auspiciadores, y cuando regresemos estaremos conversando con el analista Haxel Román sobre la situación política tanto dominicana como internacional. No le cambies, que ya regresamos. Ay, no notifiqué la tarjeta. Por favor, quiero notificar mi tarjeta porque me voy de viaje. Llamando al centro de contacto Banreservas, realiza tus solicitudes, consultas, reclamaciones y mucho más, para que resuelvas a cualquier hora. Tu banco fuera del banco.
regreso contigo y tal como había anunciado Haxel Román con nosotros, analista político. ¿Cómo estás? Muy contento de estar compartiendo nuevamente con esta audiencia que nos concede el honor de escuchar cómo tratamos estos temas de impacto tanto nacional, regional como global de vez en cuando. Vamos, una pregunta dentro del... Mucho se ha discutido sobre el caso si Leonel Fernández puede aspirar o puede estar nominado, ¿no?, a buscar la candidatura presidencial por una fuerza política diferente a la cual pues él terció como precandidato. La ley habla de candidatos, pero hablamos de una precandidatura. Para Haxel Román, ¿cuál es su parecer? Este es un debate bastante serio y hay quienes han hablado de él de manera muy absolutista, y a pesar de que yo entiendo los análisis que llevan a este tipo de conclusiones, lo cierto es que hay un problema tanto en la ley electoral como en la ley de partidos. Ambas definen ciertas figuras, pero entonces usan un lenguaje contrario a esas definiciones que incluye la propia ley, porque vuelvo y resalto, como usted incluso presentó ahora mismo, la ley de partidos habla de precandidatos y de candidatos. Sin embargo, cuando establece la prohibición dice candidatos. Eso es un error, pero en las legislaciones los errores tienen impacto jurídico, y por eso es que precisamente existe el derecho, por eso existen abogados, porque si todo estuviese tan claro, si todo se definiera de manera que no hay discusión alguna, entonces no harían falta personas como los que estamos en esta profesión para poder ayudar a dirimir conflictos. Entonces, la intención de la ley, el espíritu del legislador estaba clarísimo, que era el intento de prohibir o, digamos, restringir el transfugismo, que es un término que a mí me gusta tomarlo con cierta cautela, porque a pesar de que suena muy fuerte, no podemos meter en el mismo saco a todo el mundo que de alguna manera u otra cambie de partido dependiendo de la circunstancia. Entonces, esto fue uno de los temas que acordaron las fuerzas políticas cuando crean la ley de partidos y la electoral, pero entonces, vuelvo y resalto, no lo redactaron de la mejor manera, no tienen un texto que permita decir que esto está definido, y por eso tendremos que ver si será la Junta Central Electoral que acepte la candidatura de Leonel Fernández, o si será el Tribunal Superior Electoral que le otorga un amparo electoral, o si será eventualmente el Tribunal Constitucional que lo haga. Mientras tanto, lo que han hecho es presentado la candidatura en la Junta Central Electoral, que tiene hasta el 15 de noviembre para recibirlas y 48 horas para definir si las acepta o no las acepta. Pero hay un aspecto interesante, la misma ley ya hay otros aspectos que han sido llevados a tribunales de alzada en lo que le compete, lo que da a entender que no obstante el tiempo que se duró para la aprobación de esta ley, de que también fue mutada, que dejaron afuera algunos aspectos, otros que se quedaron, perdón, que permanecieron, pero ciertamente, si ya hay precedentes, ¿no pudiera también esto mismo correr la misma suerte y la misma ruta, tal como señalabas, del Superior Electoral y terminar en el Constitucional? Sí, efectivamente, sucede algo con estas leyes, principalmente con la de partidos, y es que aunque duró más de una década, cerca de 2 décadas en el Congreso Nacional, la discusión de lo que terminó siendo aprobado no fue tan amplia, porque recordaremos, y ustedes en la audiencia lo tienen bien presente, que se habló de un tema central, que eran las primarias. Entonces fue llevado a segundo plano todo tipo de discusión, y entonces las negociaciones fueron exclusivamente en que si habría primarias abiertas o si habría primarias cerradas o si habría primarias optativas, si las organizaría la Junta, las organizarían los partidos, y eso mutiló la discusión sobre otros temas que son bastante importantes. Incluso de manera irónica yo llegué a referirme a esta ley como la ley de primarias, porque eso fue el debate. Sin embargo, como hemos visto, trataban muchos otros temas que han sido declarados no conformes a la Constitución, entre ellos el de la prohibición para los partidos políticos de establecer alianzas cuando participan por primera vez, y también, por ejemplo, lo que es el requisito de haber militado por cierto tiempo en un partido antes de presentarte como candidato en este. También, por ejemplo, está el tema relacionado a lo que sería la autodeterminación de los partidos, todo lo relacionado también con los delitos de opinión que establecía la ley y que fueron declarados no conforme a la Constitución. Entonces, lo cierto es que lo que terminó saliendo no fue lo mejor, y lo estamos viendo en este texto, que vuelvo y resalto, la intención está clara. Ahí lo que se quería prohibir era que quien perdiese una primaria luego fuera por otra. Pero
si no lo tiene tan claro, usted también que tiene la experiencia como abogada, eso nos permite a nosotros encontrar las brechas y a veces lograr que nuestro cliente salga beneficiado. Ya entendí parte de la respuesta. Sí. Entonces, Axel, el pasado domingo pues tuvo todo, fue una especie como de derroche de proclamaciones, claro, de diferentes fuerzas políticas. Y el lunes pues amanecimos con la convocatoria para un comité político, para llenar las vacantes del comité político del PLD. Da la sensación que ya el PLD comenzó a organizar su proceso, o más bien su reestructuración, luego de la salida del presidente Fernández. Y en el caso de Fernández comenzó a utilizar una estrategia que en algún momento pues son de las estrategias que tú utilizas para buscar segunda vuelta, o sea, comenzar a hacer alianzas no, y en este caso más que alianzas, es ir como candidato de esos partidos, de esas fuerzas. En este instante, ¿cuál es tu lectura de un Leonel Fernández, pues, que para muchos era inimaginable hablar fuera del PLD y ya nominado por el Partido Reformista, por el PUN, por el VIS, por la FNP, la Fuerza Nacional Progresista, Fuerza del Pueblo y el PCDC, la Fuerza del PCDC, Pueblo, que es ya la fuerza de la plataforma, sí, ¿no? Y hablar de un PLD sin Leonel y ya con 8 nuevos integrantes de un comité político. Así es, en el fin de semana vimos una gran cantidad de asambleas llevadas a cabo por diversos partidos. Solamente entre sábado y domingo el presidente Fernández fue proclamado por 6 partidos políticos, 3 cada día, lo cual si no es un récord, sí, es un buen averaje. Sí, lo cual se exhibió cuando, por ejemplo, veíamos que se encontraba en uno de los partidos y a veces aceleraba lo que era su alocución para luego entonces trasladarse al siguiente. El propio Luis Abinader también fue proclamado este fin de semana por 3 partidos, incluyendo el suyo, el PRM, y ya Gonzalo Castillo ha sido proclamado por 7 partidos. Hasta ahora los únicos que no han proclamado candidatura son el Partido Revolucionario Dominicano al nivel presidencial, que la tiene reservada. El canciller de la República, que es el presidente de dicha organización, ha anunciado que será el 12 de noviembre cuando definirán quién encabezará esa casilla del hacho. Y también, por ejemplo, el Partido Liberal Reformista de Amable Aristi Castro, que todavía no se sabe por dónde se irá, a pesar de que sigue siendo una organización oficialista. Y vimos esta semana el reconocimiento, luego de impugnación, de lo que será la organización País Posible, que encabeza Milton Morrison. Eso nos lleva a esta discusión de lo que usted bien presentó, de escenario de segunda vuelta. Sí, o sea, porque, por ejemplo, es como tratar de, antes ni siquiera o sea, porque todavía no sabemos si va o no va, pero es como nuclear toda y cada una de esas fuerzas desde un primer momento. Sí. ¿Y por qué hago la relación entre segunda vuelta y la organización de Milton Morrison? Por una razón, y es que Milton Morrison ha sido una figura muy ligada al Grupo Vicini. El Grupo Vicini es muy ligado a David Collado, y David Collado se ha especulado bastante sobre si apoyará la candidatura del que sigue siendo su partido, el Revolucionario Moderno, si incluso integrará la boleta presidencial, o si por el contrario dará un paso al margen y se presentará por lo que sería esta organización, quizá en coalición con otras. La última vez y única que hubo segunda vuelta en la República Dominicana fue en 1996, cuando hubo un escenario tripolar entre lo que era el Acuerdo de Santo Domingo, hecho en torno al Partido Revolucionario Dominicano con José Francisco Peña Gómez, que logra 45% en la primera vuelta, el Partido de la Liberación Dominicana, con un trasiego de votos reformistas, logra 38% con Leonel Fernández, y el candidato Jacinto Peinado, que también en paz descanse, con 18%. Luego vamos a la segunda vuelta, donde se impone Leonel Fernández. ¿Qué pasó? Que posterior a eso, los partidos, a pesar de que pudieran tener un escenario beneficioso en primera o en segunda vuelta, han hecho todo lo posible para consolidar desde la primera y evitar así tener que ir a una segunda elección, que fue lo que, por ejemplo, pasó en el 2004, cuando Leonel Fernández, siendo candidato y ganando una segunda ocasión, reúne a buena parte de lo que era el voto reformista disidente que no quiso apoyar a Eduardo Estrella. Lo hace también en el 2008, Danilo Medina lo hace en el 2012. En el 2000 sucedió algo interesante, y es que Hipólito Mejía no logra la votación del 50% más 1, pero al lograr 49%, con una ventaja por encima de Danilo Medina de alrededor de 25%, entonces el doctor Balaguer, que había logrado también 24%, decidió que no endosaría un acuerdo de reedición del Frente Patriótico, y eso permitió que Hipólito Mejía fuera proclamado presidente. No, y que Danilo renunciara a ir a una segunda. Sí, pero él renunció luego de ir donde Joaquín Balaguer. Claro, pero legalmente, bueno. Claro, renunció. Exactamente. Pero
pero podía al ver un hacerlo. escenario adverso, porque Danilo Pero Medina se reunió con Joaquín Balaguer. Hay una canción de José que dice que lo que fue no será. Sí, claro. Entonces, ya los actores analizamos si el Partido Reformista no tiene, vamos a decir, esa fuerza de otrora. Ya vemos un Partido Reformista que Bueno, para yo- muchos hablan de un 5%. Yo diría que ningún partido ahora mismo tiene la fuerza que durante Exacto. muchísimo Ahí vamos, tiempo y vamos a tendría. los actores, para comenzar por el Partido Reformista. Sí, porque por ejemplo, anteriormente aquí teníamos partidos gigantescos que podían ganar elecciones por sí solos. Eso ahora mismo se acabó y ni siquiera el Partido de la Liberación Dominicana, que ha sido la organización más exitosa del siglo XXI y que lleva 15 años en el poder, tiene solamente entre lo que es sus adeptos la fuerza suficiente para imponerse en una primera vuelta. Y eso obliga a acuerdos no solamente al nivel presidencial, sino también al nivel senatorial y municipal, porque por la tradición presidencialista en nuestro país olvidamos que hay otras posiciones Elecciones importantes. ahora, por ejemplo, exactamente, Claro, los claro. alcaldes, los senadores, y hasta ahora elecciones separadas. Claro, y yo no creo que ya ahora hay tiempo para volver a unificar las elecciones. Eso fue una propuesta, pero ahora con todo lo que ha ido pasando, yo no me imagino que en las próximas 2 o 3 semanas se convocará una asamblea revisora de la Constitución. A mí por lo menos me sorprendería muchísimo que se reforme. Pero ¿por qué hablamos nuevamente de lo que es la recomposición de las fuerzas políticas y de lo importante que son estos acuerdos? Hay un senador por provincia en República Dominicana. Eso implica que para ser electo senador tienes que ser el más votado y no puedes permitir que tu votante potencial se disperse entre distintas opciones. Y es que, por ejemplo, vamos a decir que en una provincia, por ejemplo, hay un candidato del gobierno que logra 40%, hay un candidato adepto a Leonel Fernández que logra un 30% y un candidato adepto al PRM que logra 30%. Efectivamente, hubo un 60% que no era partidario del gobierno, pero por con sí ese solo. 40% gana el Partido de la Liberación Dominicana. Y hay ejemplos en distintos casos, porque por ejemplo en el año 2002, cuando se habló de ese ciclón batatero, que Hipólito Mejía con su PRD logró el 90% del Senado, lo hace con un 40% del voto. ¿Cómo sucede eso? Porque en ese momento PLD y Partido Reformista no fueron en alianza, lograron 60% de los votos y solamente 3 senadores de manera separada. Y por eso es que a veces termina pareciendo algo lamentable en que actores que anteriormente eran, digamos que contradictorios, tengan que sentarse en una misma mesa, pero la necesidad de la política los lleva a esto. A buscar puntos comunes. Puntos comunes Puntos y también, comunes en y su también agenda. resultados, Y porque la representatividad de una manera u otra en esa negociación. Claro. Hay una parte de todo yo creo que ahora mismo la situación política es lo más parecido a un juego de ajedrez, Claro. donde tienes que mover una ficha. Y en el caso del rey aparece la reina, claro. que es la segunda figura de importancia en el ajedrez. No recuerdo muy bien cuál es el movimiento que da en el tablero, pero en el caso de la reina, en este caso Margarita Cedeño de Fernández, para muchos ya comienzan a llamarla Margarita Cedeño. Sí. He escuchado en más de una ocasión a partir de esta semana. ¿Cuál entiendes que ha de ser la jugada para no hacer jaque mate y tampoco para preservar a la reina? Bueno, ella acudió a la reunión del comité político, lo cual creo que es correcto. Ella sigue siendo integrante de tal órgano y permitir que, por ejemplo, la expulsen mientras tanto, no creo que sería correcto de su parte. Ahora bien, No, expulsarla tiene que tener razones para sí, tendrán que hacerlo. tener razones, pero por ejemplo, si ella definitivamente sigue faltando o siguiese faltando y no presentar excusas, entonces habría una motivación para pensar que ella estaría jugando en contra a los intereses de la organización por la cual fue electa. Ahora bien, hablemos de realidades. La realidad es que durante los últimos 15 años hay consenso entre la mayoría de mediciones de que se trata de una de las figuras más populares de la República Dominicana. Eso todavía no se ha medido de manera directa en lo que son votaciones, porque ya lo que ha sido es compañera de boleta en 2 ocasiones, pero la cantidad de personas que la siguen y la cantidad de personas que expresan simpatía ante ella, eso no puede ser minimizado y por eso pudiera ser precisamente una ficha importante en el caso de que el presidente Fernández Pero no ¿quién pudiera ha de mover presentarse. la ficha? O sea, la debe de mover, por ejemplo, vamos a imaginar, Es una decisión de crear ella. escenarios, vamos a crear escenarios, Sí. o sea, que vamos a darnos la libertad, ¿no? Sí. De crear escenarios hipotéticos, obviamente. En el caso de que el presidente Fernández no pueda asistir, vamos a suponer en la carta, Sí. moverla a ella. Pero en el caso del PLD, fíjate que en comunicación las imágenes pues tienen un valor inmenso. Claro. Incluso una imagen sin ningún texto te lleva a ti
y procedes. Observa ayer que la fotografía que salió de las primeras fotografías y que lograron mayor nivel de retweet. Ella con Gonzalo Castillo. Ella con Gonzalo Castillo. Sonriente. Entonces, decía, aunque hay que resaltar que ella es así, o sea, ella es una persona alegre porque también, por ejemplo, a veces vemos que se habla del doctor Leonel Fernández como que está en un ánimo bastante bajo, pero él no es, digamos, la persona más alegre del mundo. Es una persona carismática también, pero sus expresiones faciales no suelen ser así. Claro. Pero lo cierto es que en este caso no estamos hablando de que ella sonreía en una multitud, estaba sentada al lado de la persona que se enfrentó a su esposo. Tenemos que, claro, hay que poner todo en contexto. Tenemos que verlo de esa manera. Y porque en ella, en las primarias del 16, porque en ella no dijo no votarán en contra, sino voten por mi marido, pero de una manera... Ella fue parte de claro, de esa votación. Entonces, esta foto, tomando en cuenta de que esta premisa de que todo comunica, de que todo, hasta los silencios comunican, claro. Esta imagen, ¿qué te da la sensación? ¿Dónde se puede mover la ficha? ¿Hacia este lado o hacia la misma ficha del PLD? Lo cierto es que ella tendrá que tomar una decisión muy importante por el hecho de que no estamos hablando sencillamente de una división a lo interno de un partido, sino que estamos hablando de que ya el doctor Leonel Fernández abandonó el Partido de la Liberación Dominicana, y no que lo abandonó, sino que anunció en su discurso que trabajará para sacarlo del poder a esta sigla, a este sector encabezado por el presidente de la República, que tiene como sustituta principal a Margarita Cedeño de Fernández. Entonces no es cosa menor. La responsabilidad principal de una persona que ocupe la vicepresidencia de la República en cualquier lugar es estar a un respiro de la presidencia, es la principal delegada del gobernante. Entonces no es una decisión fácil, porque por un lado, como ella dijo en su momento, su lealtad está con Danilo, pero su corazón está con Leonel Fernández. Ahora hay que ver si se impone el corazón o la lealtad. Y no sería la primera vez que una persona que ocupa la vicepresidencia de la República se enfrenta al presidente, porque también lo vimos en 1970, Francisco Augusto Lora. Y se preguntarán algunos, bueno, pero ¿qué quiere decir Yatzel con enfrentar al presidente si él no es el candidato? Pero el presidente de la República es que lidera políticamente la candidatura de Gonzalo Castillo. Así que vamos también a recordar parte del discurso de la locución del presidente. O sea, digo, con estos hombres gano yo gano. Exacto. O sea, ya era un tema esto. Hay algo que me gustaría, pues dada tu experiencia como analista político, es, en un momento dado, yo creo que uno de los eslogans de política que causó mayor impacto es "pa' afuera que van". Claro. En un lenguaje, como hablamos los dominicanos, acortando palabras, y que ya el gesto es "pa' afuera que van". Claro. Leonel Fernández, en su locución del día de 21 de octubre. 21 de octubre, un domingo 9 de la noche, decía, para afuera que van, no a las bases del partido, porque a ustedes los llevo en mi corazón, claro, pero sí a la cúpula. Entonces, en este caso, ¿considera como bueno y válido repetir este eslogan? El éxito de Pa' Fuera que Van, que no solamente se vislumbró en lo que eran los mítines y las caravanas del PLD, sino en buena parte de la ciudadanía, que le dio un triunfo con 57% de la votación, algo que no se veía desde los años 70 en República Dominicana, fue porque era un sentimiento nacional. Entonces, ahí no era solamente un eslogan, digamos, pegajoso por parte del candidato, sino que el candidato se apoderó de lo que ya era un sentimiento, de la decisión que había tomado la ciudadanía de que aquel gobierno no podía seguir. Entonces el éxito de este eslogan nuevamente dependerá también de si encuentra la voluntad de la ciudadanía para materializarlo. Que fue como cuando Hipólito los come solo. Claro, claro. Yo creo que ese ha sido, esos dos han sido para mí los de mayor se les hizo muy difícil quitárselo. Ese mote. Y bueno, y en su momento tengo que agregar el vuelve y vuelve. Claro. En el 86. Recordaremos que incluso no solamente se usó en la campaña, sino que en su discurso de juramentación, el 16 de agosto de 1986, vimos al 7 veces presidente resaltar vuelvo y vuelvo. Entonces habría que ver. Incluso también reconocer que el pa'lante que vamos, que se acuñó el 16 de agosto del 2004, fue una continuación del pa' fuera que van. Sí. Ya lo sacamos,
Ahora, entonces ahora es para es para adelante que vamos. Es para adelante que vamos. El presidente Medina lo que tuvo durante buena parte de la campaña del 2012 fue aquello de continuar lo que está bien, corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se ha hecho, pero por lo largo que es, obviamente no quedó tan inmortalizado como otros. Muy largo, pero muy bien estructurado, muy bien estructurado y muy bien explicado. Muy bien, exactamente. Pero, fue el tema, muy extenso. Pero usted que lleva tanta experiencia en los medios conoce que a veces menos es más. No, claro, y sobre todo lo que pasa es que el EPA fuera que van, el Come Solo, Vuelve y Vuelve, tienen una característica, nacen del pueblo. Exacto. Es como el Llegó Papá de Hipólito. Que tendremos que agregarlo, a pesar de que no terminó ganando elecciones. No ganó elecciones. Pero fue casi... Pero es que lo que surge se convirtió en el nombre del expresidente Mejía. Exactamente. Hay un tema en el caso del candidato del PLD, Gonzalo Castillo. ¿Cuál sería, entiendes, ahora la estrategia para o cuándo ven cuál es el análisis que haces de lo que ha sido ya, que se ha hablado más que perdió Leonel que ganó Gonzalo? Sí, bueno, lo cierto es que más allá de Gonzalo Castillo y Leonel Fernández, aquí lo que veíamos era una lucha entre Danilo Medina y Leonel Fernández. Gonzalo Castillo fue sencillamente el beneficiario... Delfín. El Delfín, en ese caso, el beneficiario de la base política que tiene Danilo Medina. Entonces, él lo que tendrá que buscar es ya también dar una razón para votar por él, no solamente por Danilo Medina, y la estrategia que tendría que usar sería consolidar la base votante que durante tantas elecciones consecutivas le ha dado la victoria al PLD. Eso va a ser difícil. Ya yo no veo un escenario en el cual el Partido de la Liberación Dominicana junto a sus aliados pueda ganar en primera vuelta por el hecho de que las matemáticas son claras. Si el PLD había logrado 62% junto a sus aliados en el año 2016, ahora, por más que uno quisiera minimizar a Leonel Fernández, por más que quisieran ningunearlo, algunos, lo cierto es que un expresidente de la República en países como los nuestros, y más aún no cualquier presidente, sino alguien que gobernó 12 largos años, se tiene que llevar por lo menos de ese 62% de arranque, quizá un 15, 17, entre otros, y eso es suficiente para forzar un balotaje. Ahora, ¿qué debe hacer entonces el Partido de la Liberación Dominicana? Tratar de minimizar lo más posible ese éxodo, no solamente de dirigentes, sino de votantes, porque a veces se confunde y se piensa que las decisiones todas son en base a los cabecillas políticos, a los armadores, a los operadores, pero a veces también hay un sentimiento ciudadano que no es controlado por los dirigentes. Hay un tema también que me gustaría que analizáramos, es el hecho de que varios diputados ya han formado el bloque de la Fuerza del Pueblo. Claro. Pero vamos a decir, ese liderazgo que tienen los diputados en sus provincias es valiosísimo, pero la figura del senador, al ser uno, tiene también un mayor nivel de incidencia. Y todos los senadores que ganaron la nominación permanecen. Claro. En el partido oficialista. Sí, algo interesante es que 27 diputados del Partido de la Liberación Dominicana, incluyendo 12 que ganaron su nominación, han conformado este bloque, la Fuerza del Pueblo, y que aparentemente fue aceptado por el presidente de la Cámara de Diputados. Merán es el vocero del mismo. Es el vocero del mismo, que es en la práctica el jefe legislativo, pero en el Senado sucede otra cosa. Y por eso volvemos al tema de cómo se eligen las posiciones en la República Dominicana. Por ejemplo, circunscripción número 1 del Distrito Nacional, hay 6 diputados. Ahí, para ser electo no se necesita la mayor votación, se necesita una proporción que le permita acceder a una de las curules. Entonces, puede ser una persona bastante combativa. Ahora, en el Senado tienes que ser el más votado, y en ese sentido no puedes estar peleando fuertemente con muchos, no puedes estar exponiéndote más de la cuenta y no puedes volverte una figura que reste, sino una figura que sume. Entonces, por eso vimos que solamente 2 senadores de cercanía con Leonel Fernández abandonaron el PLD y ahora forman el bloque La Fuerza del Pueblo en el Senado de la República. ¿Quiénes fueron? Los 2 que perdieron las primarias. Entonces, los que ganaron se quedaron porque por el sistema, que es decir, un solo senador por provincia, ellos no se pueden dar el lujo de estar restando. O figuras como el caso de Abel Martínez en Santiago, claro, que sigue siendo uninominal. Exactamente. O sea, es un alcalde, no se eligen varios alcaldes. Un alcalde con un arraigo y con un liderazgo indiscutible en el municipio de Santiago. Entonces,
Ahora, ya a los fines, ¿cómo asumes que serán ese proceso de negociaciones hasta noviembre? Bueno, las negociaciones son no solamente inevitables, sino necesarias, porque vuelvo y resalto, cada partido no es el mismo partido que era anteriormente, sino por que ejemplo, por el en la contrario. realidad, vamos a quitarnos los lentes Sí. y a ponernos los que son, que nos permiten ver la realidad. ¿Cuánto entiendes que es el porcentaje que tiene en términos o el peso político el Partido Reformista? Bueno, el Partido Reformista tenemos que también dividir entre lo que es su voto presidencial, su voto municipal y el voto congresual. El Partido Reformista en las elecciones del año 2016 logró 9% de la votación en el nivel congresual y esa es una fuerza que mayormente mantiene en ese nivel. A nivel municipal también tiene una intención de voto bastante importante que supera el 10%. La boleta presidencial es otra cosa y los partidos tenemos que La medirlos. presidencial está por 5, ¿no? Sí, en la presidencial fue 5. Pero... Sí, ahí fue 5, pero por ejemplo, vuelvo y resalto, los partidos se miden por la fuerza en los 3 niveles. Y por ejemplo, también tendríamos que ver la fuerza del PRD, que no es lo mismo su fuerza presidencial que su fuerza municipal. El PRD tiene la alcaldía de Baní, tiene la alcaldía de San Pedro, tiene la alcaldía de Barahona, tiene la alcaldía de Los Alcarrizos. Entonces, es un partido que al nivel municipal sigue siendo apreciable. Okay. Y por eso vuelvo y resalto, hay que verlo en los distintos niveles. En algunos lugares hay que negociar con distintas fuerzas. Incluso les menciono un partido, que es el Partido Popular Cristiano. Es un partido que encabeza el expresidente de la Cámara de Diputados, Héctor Rafael Peguero Méndez. Y ese partido, a pesar de que no tiene presencia en todo el país, es un partido que específicamente en la provincia de Independencia, más que todo en el pueblo de la Descubierta, saca más de un 40%. Entonces, si tú quieres ganar en Independencia, necesitas hablar con ellos. Y, por ejemplo, nadie pone en duda la fuerza que tiene Amable Aristi Castro en la provincia de la Altagracia, que tiene la senaduría, tiene 2 diputaciones, tiene la alcaldía. Exactamente, la alcaldía. La alcaldía. Entonces, por eso vuelvo y resalto, las coaliciones hay que verlas en todo nivel y por eso a veces hay en lugares donde un partido sacrifica, pero hay otros lugares donde termina ganando. Por ejemplo, vuelvo y resalto, a nivel congresual, año 2016, el PRM sacó 2 senadores, entre ellos José Ignacio Paliza en Puerto Plata. En Puerto Plata él gana con un 51%, pero ¿qué sucede? El Partido Reformista sacó 11%, que se le sumó a José Rafael Paliza. Eso le permitió ser electo. Pero vamos también, por ejemplo, a las elecciones del 2006 y 2010. En el 2006, el PRD, en la Alianza Rosada con el Partido Reformista, logra 6 senadores. ¿Cuántos logran en el año 2010 sin alianza? 0 senadores. Entonces, vuelvo y resalto, hay que verlo. Al nivel presidencial es un tanto distinto porque en las presidencias hay segunda vuelta. Entonces, se pueden hacer otro tipo de acuerdos. Pero a nivel municipal y congresual hay que llegar a coaliciones. 8 vacantes, 51 aspirantes, esas vacantes todas ocupadas por hombres. Sí. Axel. Lamentable por el hecho de que el sector femenino en la República Dominicana es mayoritario y no solamente mayoritario, sino que es un sector que cada vez está participando más en política, es un sector que cada vez se inserta más en la vida económica, en la vida social del país y para parecerse a lo que es la sociedad, para llegarle más a lo que es la sociedad, hay que aperturar mayor participación para los sectores que representen las mayorías y eso también incluye a la juventud. Yo con eso no quiero decir que solamente por ser mujer o solamente por ser joven uno es inmediatamente deseable, pero para que la política sea vista como una actividad para todos y todas, tiene que efectivamente tener participación de todos y todas. Y eso ha sido algo que no solamente al nivel de un órgano directivo de un partido político, que eso es, vamos a decir que secundario, pero vemos los gabinetes. Veamos el Senado de la República, veamos las alcaldías y ahí tenemos un déficit bastante lamentable de participación femenina y de participación juvenil. Yo con eso tampoco quiero decir que deberían ser necesariamente paritarios, pero si un gabinete tiene solamente 2 o 3 ministras, entonces algo está fallando. Si un gabinete no tiene ningún miembro por debajo de 35 años, entonces algo está fallando. Y tenemos entonces que también demandarlo como sociedad, exigírselo no solamente a los partidos, sino a las autoridades para que tenga efectivamente una participación más acorde con lo que es la sociedad. Me voy a permitir compartir contigo unas cifras, 118 millones de retweets y de impacto sobre las tendencias de Camacho desde el pasado domingo hasta hoy. Sin lugar a dudas, estamos frente a una crisis reputacional, a una marca personal. Así es. Y
hay un debate sobre eso. Hay quienes han estado discutiendo sobre si el presidente de la Cámara de Diputados dio la orden de que arrestaran al joven o si fue de manera autónoma que las autoridades policiales lo hicieron. Y yo quiero decirles algo, para mí sería peor, muchísimo peor, que él no haya dado la orden. ¿Por qué? Porque si sencillamente él actuó, vamos a hacer en un caso hipotético, como un troglodita intolerante, uno sencillamente busca la manera electoral de que este sea removido y que ya no sea una figura de autoridad. Ahora, si son los policías que lo hacen porque entienden que eso es lo que tienen que llevar a cabo, eso es un problema cultural profundo y que no se cambia de la noche a la mañana. Por ejemplo, recordaremos en el año 2003, cuando en la provincia de Montecristi, en una emisora... En la encuesta. Sí, la encuesta La famosa encuesta de quién ganaba, si el Diablo o Hipólito. El Diablo Hipólito, recordaremos. El Diablo. Pero no solamente que ganó el Diablo, sino lo que pasó después. Que fueron a buscar a los locutores y los arrestaron. En helicóptero. Claro, uno de ninguna manera pudiera decir en su sano juicio que eso fue una orden desde el Palacio de Hipólito Mejía. Ahora, mucho peor que no haya sido una orden, porque entonces que pensaran desde la capital que estos eran unos insurgentes que había que arrestar, nos muestra que tenemos todavía una herencia muy profunda de limpiasaquismo, de tumbapolvismo y de autoritarismo en la República Dominicana. Y de abuso. Y eso, vuelvo y resalto, no cambia con solamente remover una figura, sino que tenemos que lograrlo todos nosotros cada día. Yo creo que, pero ya brevemente, porque el tiempo se nos agotó, Haxel, la próxima vez tenemos que estar desde las 7 para nosotros poder compartir muchos temas. Creo que ayer Licey y las Águilas fue un solo coro. Olvidaron las diferencias. Cuando viste esas imágenes, ¿qué sentiste? Bueno, efectivamente me sentí esperanzado, me sentí contento de que se mostrara tanta solidaridad con una injusticia, pero vuelvo y resalto, no es solamente el personalizar, o mejor dicho, identificar con una cara los males, sino verlos de manera que podamos arrancarlos de raíz y ser una mejor sociedad. Haxel, de verdad que siempre lo he dicho, que me declaro una admiradora de tu inteligencia, de tu capacidad de análisis. A ustedes, amigos, será la próxima semana, cuando nos reencontremos en su espacio con Charlotte. Tengan todos y todas un feliz resto de la noche.